días, profe. Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Vamos a continuar con la actividad que quedamos pendiente el día de ayer. Tomen en cuenta que esta actividad ya tienen que subir a la plataforma porque es actividad del segundo parcial. En el local de actividad, ¿no? Doménica Velázquez y Andrés Remis. Aquí estoy. Buen día, Licen. Hola. Ya está. Bien, como le estaba diciendo, la actividad que estábamos ya realizando de la pregunta 1, 2 y 3 que hicimos el día de ayer, creo que terminamos la pregunta 3, ¿verdad? El día de ayer. Entonces, hoy vamos a hacer el trabajo cooperativo, como ya dije, la vamos a hacer de manera grupal, la lluvia de ideas, y luego de eso vamos a escribir un borrador sobre nuestro primer mito, pero solo van a subir el borrador, ¿no? Entonces vamos a abrir un documento de Word. A ver, esperemos unos minutos para que entren todos, porque después me preguntan. Profe, el archivo de Word le ponemos portada. ¿Mande? ¿El archivo de Word le ponemos portada? No le entendí. Que si el archivo de Word le ponemos portada. ¿El archivo Word? Ajá. No le entiendo. ¿Qué? ¿Hay que abrir un archivo Word? Que si le ponemos portada al archivo de Word, profe. Ah, no. Eso le estoy diciendo. Es que no le escucho. Se escuchaba muy interrumpido. No, solamente vamos a hacer directamente, vamos a escribir, por ejemplo, sus nombres, materia, fecha, nada más. Eso sí. Licenciado, el trabajo autónomo va a estar en la de segundo parcial. Sí, en segundo parcial. Actividad en clase, ¿verdad? Sí, actividad en clase. Solo faltaría aquí, Mabel. Bueno, esperemos que ya ingrese. Bien, entonces, como les decía, bueno, vamos a empezar ya. Pues tomen en cuenta que tenemos 2 horas también, así que hay tiempo de sobra para trabajar. Vamos a abrir un documento de Word en su computadora y vamos a poner ahí nombre y apellido, profesor, materia y la fecha de hoy que es 14 de octubre, ¿verdad? Eso colocamos nada más. Y luego de eso ponemos ahí trabajo cooperativo como subtítulo, ¿no? Como título de la pregunta, nada más. Y vamos a escribir nuestro primer borrador sobre un mito inventado desde nuestro punto de vista. Aquí dice en pareja, realicen una lluvia de ideas sobre un mito de creación que se ambiente en un lugar específico de Ecuador y que pretende explicar cómo fueron creados los seres humanos de ese lugar. Ahora, vamos a hacer entre todos, no en pareja, ¿no? O sea, todo el grupo vamos a hacer una lluvia de ideas. Cuando ya tengamos la idea clara, vamos a escribir nuestro borrador. Como le estoy diciendo, es un borrador, ¿no? No es un... No lo va a pasar a limpio todavía, simplemente lo va a subir el borrador y la pregunta 1, 2 y 3 en actividades de clases, pero del segundo parcial, ¿sí? Del día de hoy. Como tenemos 2 horas, yo sé que vamos a terminar. Si terminamos pronto, vamos a ver acerca de la literatura precolombina del Ecuador, un enlace que dejé en el segundo parcial. Y si de pronto alguien vino para dar una explicación acerca de ese link, ¿sí? Lo que vamos a hacer en el trabajo cooperativo,
Primerito, una lluvia de ideas, que es una lluvia de ideas en las cuales todos van a participar dando su opinión de lo que conocen primero, de lo que conocen que es un mito, ¿no? Ya sabemos todo que es un mito. Luego, los mitos que existen en el Ecuador, qué ha pasado, qué suceden, qué han escuchado, ¿sí? También pueden relacionarlo con otros mitos que de otros lugares, ¿sí? Luego de eso, vamos a realizar un escrito, dice aquí. Vamos a crear un ambiente en un lugar específico de Ecuador. Vamos a buscar un lugar específico de Ecuador en el cual ustedes quieran escribir un mito. Vamos a suponer, como vimos en Aguario, vamos a escribir un mito sobre el Aguario, ¿no? Y que pretende explicar cómo fueron creados los seres humanos de ese lugar, cómo fueron creados los seres humanos del Aguario, vamos a suponer, ¿no? Su flora, la fauna o accidentes geográficos. La narración debe contener elementos fantásticos como dioses, ¿verdad? Su narración, o sea, su mito tiene que contener dioses fantásticos, o sea, dioses, así como hechos insólitos, o sea, que hechos que no sean explicados de manera coherente, ¿no? Sino más bien de una manera imaginaria o de dioses supremos. Dicen, eso tenemos que hacer todos en grupo la misma historia o podemos hacer cada quien por nuestro lado. No. La lluvia de ideas lo vamos a hacer en grupo, ¿qué quiere decir? Para que todos tengamos una idea clara más o menos de qué vamos a escribir. Pero cada quien va a escribir su propio mito, ¿no? Cada quien va a escoger su propio lugar. Vamos a suponer, yo digo, bueno, yo voy a escoger la Guagri, un ejemplo, ¿no? La provincia de Sucumbía. Entonces voy a escribir un mito sobre cómo fue creado o cómo fueron creados las personas de la Guagri, un ejemplo, ¿no? Entonces, cómo empezó, cómo se llamaban los dioses, qué empezó primero, cómo crearon a los seres humanos, qué crearon primero, la tierra, yo qué sé, el agua, el fuego, qué crearon primero y luego cómo fueron apareciendo pues la vegetación, luego los animales, las personas, bueno, o sea, depende de usted cómo quiera hacerlo, ¿no? Prácticamente el mito que nos piden hacer es más o menos como el del Popol Vuh. ¿Se acuerdan de lo que habíamos leído del Popol Vuh? Donde le explicaban cómo crearon a los seres humanos, cuántas veces fallaron los dioses, los animales, cómo se llamaban, que traían no sé qué, y que crearon con mazorcas blancas y amarillas los primeros humanos, la carne con qué fue rellenada la carne con qué y cosas así, ¿no? Entonces, más o menos desde un punto de vista como el Popol Vuh, nosotros vamos a crear nuestro propio mito de cómo fueron creados las personas. Ese es el objetivo, ¿no? Obviamente lo va a escribir cada quien individualmente, no lo va a hacer en grupo, porque el grupo es solamente para hacer la lluvia de ideas. En realidad dicen parejas, por ejemplo, yo podría ponerles en parejas y hagan una lluvia de ideas, pero no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo entre todos, ¿no? Aquel que quiera opinar algo, decir algo acerca de esto, lo puede ir haciendo y luego vamos a escribir nuestro borrador. Por ejemplo, ya todos sabemos que es un mito, ¿verdad? Ya sabemos que los mitos son hechos ficticios, que los personajes, ¿qué son? Son dioses, seres fantásticos, seres sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos esto, siempre nuestra creación de nuestro mito siempre va a ir radicado en eso, ¿no? A que nuestros personajes principales siempre van a ser dioses o héroes o cosas sobrenaturales que no se puede explicar de manera racional, ¿verdad? Más bien como un ser supremo. Entonces, desde ese punto tenemos que partir para poder escribir el mito. Primerito lo que van a hacer es escogerle un tema a su mito, por ejemplo, ¿qué tema le va a colocar usted a su mito? Por ejemplo, el Popol Vuh se llama Popol Vuh, ¿verdad? El libro. Entonces, la Biblia se llama en las religiones, ¿no? Entonces, ¿usted qué nombre le va a poner a su mito de la creación del mundo, del lugar donde usted vive? Puede ser de aquí del Aguario, puede ser de Quito, de todo el Ecuador, o puede hablar específicamente para que le sea más fácil cómo fueron creados las personas que viven en el Ecuador, en este caso en el país, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Qué dioses? ¿Cómo se llamaban los dioses? Primerito vamos a darle un nombre a nuestro mito, ¿sí? ¿Qué nombre le van a poner?
Yo, yo no sé Dicen, qué- ¿podría ser un nombre la serpiente del río? Sí, puede ser un nombre que usted le, pero que no sea un nombre que ya exista, sino un nombre que usted puede tomar un nombre que, por ejemplo, que exista, pero lo puede modificar, ¿no? Lo puede hacer personal, que quiere decir distinto. Sí, por ejemplo, si no existe ese nombre, como usted dice, Carla, sí, pero tome en cuenta que el mito es la creación, ¿no? El mito va a hablar de cómo fue creado todo lo que nosotros nos rodea en nuestro lugar. Por eso le digo, puede hacerlo de Ecuador en su totalidad o de un lugar específico, por ejemplo, el Lago Agrio, yo que sé, el Coca, Sacha, Quito, Guayaquil, un lugar específico. Y eso ya depende de cada uno. ¿Puede ser muy bizarro o no? ¿Mande? ¿Puedo hacerlo bizarro, sí o no? Mientras no se pase. Sí. O sea, ¿cuál es el límite de lo bizarro que puede llegar a ser? Lo normal, pues, que siempre y cuando se mantenga dentro del margen. Tome en cuenta que es un texto, que estamos haciendo un texto prácticamente educativo, ¿no? Que estamos dentro del área. Entonces, mientras no se pase de eso, entonces no haya palabras fuera de lo común. A ver, Keira dice, obvio, sí, es que sí, Keira, o sea, lo que vamos a crear es un mito, ¿sí? Vamos a crear un mito, pero la cuestión es que el mito hay que crearlo desde o sea, la creación, ¿no? De cómo fue creado. Por eso le digo, usted puede escoger todo el Ecuador, ¿sí? Cómo fueron creados los ecuatorianos, vamos a suponer. El dios Sol miraba y no sé qué, hizo esto y creó sus primeras, no, que sus primeras manifestaciones, creó la fauna, la flora, ¿cómo lo creó? ¿Sí? Luego hizo a los humanos, al primer Inca, ¿sí? Puede hablar desde esa perspectiva su mito, desde el primer Inca. ¿Cómo lo llamó al primer Inca? ¿Sí? También puede utilizar, por ejemplo, puede utilizar los mitos que ya conoce usted, pero los va a utilizar para modificar desde una expectativa suya. No quiero que lo haga copiando, ¿no? Al final, cuando hacemos una obra, por lo general siempre nos guiamos de otra obra, pero lo hacemos personal, como puedo decir, lo hacemos desde nuestro punto de vista, no copiando lo que él dice, sino más bien interpretándolo desde mi expectativa. Entonces usted puede guiarse también en algún mito de la creación, pero, desde un punto de vista suyo. Por ejemplo, Gabriel me decía, puede hacer, pero siempre y cuando no se salga, ¿no? Yo no tengo problema, pero vamos a crear el mito, ¿no? ¿Alguna otra duda? Lo principal, vamos a escoger un nombre, ¿no? Puede ser la creación de los incas, puede ser así, ¿no? O el primer inca, ¿sí? Puede llamarse desde esa expectativa. Tomemos en cuenta que en Ecuador los primeros eran los indios, ¿no? Nosotros somos así mestizos y todo porque prácticamente vino a España y colonizó acá y todo eso, y hubo una mezcla, ¿no? De raza y todo eso, y por eso somos los, si no todos fuéramos indios. O sea, las tres preguntas van a subir a su el trabajo educativo. Exactamente, Mabel. Claro. Y en ese mismo Word que va a escribir el mito, pues ahí le adjunta las fotos. Yo creo que con una foto bien puesta, la pregunta 1, 2 y 3, en una foto, ¿verdad? No va a ser una foto por cada uno. Una foto, esa foto la adjunta al Word, la convierte en PDF y lo sube. Pero aquí lo importante del mito es, como es borrador, ¿no? Si hay alguna falla, todo eso, obviamente que se toca corregir, pero como es borrador, el borrador tiende a haber un equívoco, ¿no? Una equivocación de su parte o alguna situación que no esté del todo coherente y todo eso, pero tampoco como es borrador voy a hacer lo que sea, no, sino dentro de lo que usted hizo, se esforzó, hay algo que corregir, pues se corrige. Entonces, ¿qué quiere decir? Que
la calificación no va a ser tan severa como si fuera limpio, ¿no? Más adelante ya haremos el mito, ya presentar el revisado y todo, editado, y ahí sí ya entonces se calificaría de manera más estricta. Pero, entonces lo primerito vamos a escoger un título para nuestro mito. Luego, verán, vamos a hacerlo por pasos. Bueno, yo le doy los pasos no para que lo escriba, ¿no? No es que va a estar los pasos, pero yo le doy los pasos para que lo haga de manera más fácil, ¿no? Primero escójale el título, ¿no? Piense en el título, cómo sería su título para su mito. Tome en cuenta que usted es el que va a crear, más que va a copiar. Entonces, una vez que ya tenga el título del mito, como ya dije, puede ser el primer Inca, la creación de los Incas. Puede buscarle un nombre quichua, si usted desea, búsquelo en quichua un nombre y le pone en quichua, pero que tenga un significado no adecuado. Luego de eso vamos a escribir los personajes. ¿Cuáles son nuestros personajes? O sea, ¿cómo se va a llamar los dioses que crearon? ¿Cómo se va a llamar el primer Inca? ¿Sí? ¿Qué va a crear primero? La fauna, la flora, ¿qué va a crear primero? Los animales, luego las personas. O primero va a crear las personas, luego, eso ya depende de usted, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? Entonces, búsquele nombres a los personajes, búsquele los nombres a los dioses, tome en cuenta que ¿cómo se llaman? Los personajes del mito siempre son dioses, seres fantásticos. Los hechos que se cuentan ahí son sobrenaturales, ¿sí? Que no se puede ser explicado de manera lógica, sino más bien siempre como seres supremos. Entonces, desde esa expectativa tiene que plantearse. No puede hacer un mito de manera normal, como le podría decir, no, como escribir una novela, ¿sí? Que puede basarse en hechos reales. En cambio, el mito ya más va a la ficción, ¿no? Ya una vez que tenga el título del mito, una vez que ya tenga los personajes, los nombres y qué es lo que quiere transmitir, bueno, ya sabemos lo que queremos transmitir, la creación, ¿no? Ahí busque el lugar. ¿A qué lugar se va a, en qué lugar se va a sentar usted a escribir? Por ejemplo, yo que sé, puede ser La Guagrio, como dije yo, ¿no? Puede ser Guayaquil, Quito, ¿qué lugar? O todo el Ecuador, específicamente el Ecuador, ¿no? Toma en cuenta que al principio no era Ecuador, ¿no? Después se hizo país. O sea, desde ese punto sí, Jennifer, o sea, ahí sí, pero nosotros vamos a crear un mito de la creación, ¿no? Cómo se creó los primeros personas del lugar específico aquí en el Ecuador, ¿no? Como le dije, puede ser un lugar específico o puede ser de todo el Ecuador. Eso ya depende de ustedes. Profe, Sí. ¿se puede, cómo se dice? ¿Se puede crear o se puede, los dioses pueden ser ficticios? O sea, Claro, o creados. sea, sí, por eso le digo, o sea, puede ser, yo lo que quiero es que ustedes en este trabajo tienen que aplicar lo que es la imaginación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted tiene que crear sus propios personajes desde un punto de vista suyo, cómo lo quiere presentar. Obviamente sus dioses pueden tener unos nombres que no existan, no hay problema, ¿no? Pero que sean nombres, obviamente, que sean llamativos, ¿no? Porque si es un nombre de un dios, por ejemplo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, los dioses de los griegos, que Zeus, que Poseidón y cosas así, se escucha llamativo, así mismo que sus dioses sean llamativos. Por ejemplo, el Popol Vuh, habían los dioses que tenían unos nombres no en su propio idioma, pues así mismo usted puede hacer nombres, busque el significado, puede hacer nombre de dioses en quichua y que le sale más llamativo. ¿Sí? Como también había dicho, si como van a hablar de los primeros incas, cómo fueron creados, podemos poner un título en quichua también, que también se va a ver muy atractivo, pero siempre y cuando tenga un significado, ¿no? Entonces se pone en quichua y abajito le pone entre paréntesis el significado para que sea más llamativo. ¿Sí? Como dije, ya pueden utilizar mitos que ya existan, pero no copiarlos, sino más bien para guiarse. ¿Sí?
No para copiar, porque si usted, pues vamos a suponer que usted toma el mito del Popol Vuh, ¿no? Y lo hace lo mismo, pero simplemente cambia por ahí dos nombrecitos y ya. Entonces se ve que es una copia del Popol Vuh, entonces no sería calificado con sobre 10, sino más bien. Y si le hiciera más o menos como un poco el bu, pero un poco más, tipo, más cambiado, que en vez de salir tipo del maíz, salga, qué sé yo, del agua o de algún ser humano, perdón, de alguna planta o otro ser vivo. O ¿Puede sea, ser así? sí lo puede hacer así, como le digo, pero siempre y cuando, o sea, para que se guíe, sí, pero no para que copie lo mismo, ¿no? Sino más bien puede guiarse desde la forma como lo hace el Popol Vuh, pero ya desde un punto de vista suyo, ¿no? Distinto. Dígame, Carlos. O sea, dicen, yo pienso hacer, o sea, recuerdo que dije el nombre del mito, por así decirlo. Ustedes, como mi abuela contó, así como que contó, así como que contando que algo le ha pasado a un señor, así más o menos quiero como tipo relatar lo que le pasó a un señor que fue a un río y en el río se bañó y una culebra se lo comió, más o menos así es la historia. Entonces, bueno, así contó mi abuela, no sé si es verdad, sea mentira, si es que, entonces sí podría funcionar para un mito. Sí, pero la cuestión aquí es que nosotros vamos a crear un mito de la creación, ¿no? O sea, de cómo fueron creados las primeras personas del Ecuador. Por eso le digo, puede tomarse un lugar específico. Vamos a suponer que usted quiere tomar un lugar específico de la Guagra, ¿no? Entonces usted va a escribir un mito, la primera creación de las personas en la Guagra, cómo fue creado la Guagra. Entonces puede hablar de que existía, yo qué sé, bueno, se habla de una culebra, me dijo, ¿no? Puede hablar de que existe una culebra y el dios la observaba, alguna cosa, y decidió darle compañía a esa culebra, ¿no? Entonces, desde esa expectativa, usted puede plantear su mito, ¿no? Que el dios le observaba a la culebra, alguna cosa, que ella se sentía sola, o de pronto estaba rodeado de una fauna hermosa, pero no había más compañía que solo ese animal. Y desde ahí el dios, pero póngale un nombre al dios, ¿no? Y desde ahí Y el sí, dios. mejor cambiando de historia, mejor esa de la serpiente ya no la voy a hacer ya, Ah, como dijo que usted, pensé que era un mito hacía un mito de nosotros así, ¿no? Pero ahora que es así, puedo hacer uno como que de dos volcanes de aquí de la sierra, no sé, del Pichincha con el Chimborazo, que eran así, que antes de toda la humanidad eran novios, y de ahí se pelearon, y de ahí tuvieron, o sea, como que se fue con otro volcán, entonces ahí apareció un niño, y ese niño empezó a vagar, lo condenaron a vagar por todo el mundo. Puede ser una Puede historia así. serlo, desde expectativa también puede serlo, pero bueno, en este caso, y así hablamos de dos volcanes, ¿no? De dos volcanes que tuvieron alguna situación, ¿no? Si habla de eso. Pero tiene que ponerle un dios, ¿no? Un dios que observa, ¿no? Vamos a suponer que las primeras manifestaciones puede ser que empezó con reacciones de los volcanes, pero tomemos en cuenta que los volcanes ya son seres no, o sea, no tienen, entonces, que un dios, yo que sé, que un dios, el dios de los volcanes, vamos a poner, ¿no? Que estuvo cansado y que quería algo distinto, o sea, hágale una creación y de ahí cómo nació la primera persona, por ejemplo, usted dice que hay una persona que voló y cosas así, puede hacerlo, pero sino que ahí ya es un poquito, para cuadrar el mito, hay que hacerlo desde un punto de vista, como le digo, eh, pensando primero en el personaje principal, en este caso el dios, ¿no? Entonces, pongámosle el dios de los volcanes, ¿sí? Cierto día el dios de los volcanes se sentía aburrido y hizo erupcionar a los volcanes, por ejemplo, ¿no? Y gracias a esa erupción hubo, yo qué sé, la flora, fauna, algo se creó, ¿no? Gracias a esa erupción. Y él pensó y quiso darle vida a un mundo muerto, yo que sé, puede decirlo así. Y empezó a darle vida, y empezó a crear yo que sé, los primeros animales, luego hizo a las personas, pero la cuestión es que cuente cómo las hizo. ¿Sí? Yo le doy la idea, ¿no? Pero usted cuente cómo las hizo, yo que sé, lo hizo con... ¿Se acuerda que en Popol Vuh decía que maíz, la mazorca amarilla, mazorca blanca? Usted puede hablar, yo que sé, de creó las primeras flores, ¿no? Y al ver unas flores rojas y violetas, pensó que con ellas podría crear algo más, ¿sí? Y de la flor roja sacó la sangre de las personas, yo qué sé, y de ahí empezó a crearla. Así tiene que contar el mito, ¿no?
¿Cómo que? Y ahí nació el primer Inca. Puede decir que el Inca era grandote, fuerte, yo qué sé, el primero, ¿no? Y así sucesivamente. Ah, ya. ¿Sí? No sé si le ayudé, pero si le ayudé mejor. No, sí, listen, ya. Ok. Verá que la actividad hay que hacerlo hasta las 9:10. Son 2 horas, ¿no? Entonces vamos a terminar de hacer el borrador en estas 2 horas de clase. ¿Sí? Nos quedan 10 minutos de la primera hora. Serían prácticamente 45 minutos para escribir. Bastante tiempo, demasiado tiempo. Dicen qué tan largo tiene que ser. Lo que usted considere, pero tiene que ser mínimo una hojita de Word, ¿no? Porque tome en cuenta que va a relatar una creación. Y si usted va a relatar una creación, no creo que en un párrafo lo haga. Tiene que relatarme cómo empezó, cómo se llamaba el Dios, estaba aburrido, estaba contento, por qué creó al mundo, ¿sí? O sea, por qué creó a este pueblo, ¿sí? También pueden hacerlo desde una expectativa. Por ejemplo, yo me imagino, ¿no? Si yo voy a hablar del agua, yo puedo hacer una expectativa de diferentes dioses que vivían. Uno en especial se fugó, se fue y quiso crear su propio pueblo para él y creó la Guagua, un ejemplo. Y desde ahí puede partir usted, pero obviamente tiene que ponerle un nombre a ese dios. Sí, sí, Ariana, me parece bien. Solo que obviamente usted solo me envía, ¿no? La sinopsis. Obvio, ahí está bien, solamente tiene que desarrollarlo, está bien. Exacto. Eso de la compañía que dice, se sentía solo y todas esas cosas, está bien. Sí, me gusta. Le pone la música de Marisela solo. ¿Qué tengo que decirle para poder decirle que está bien? La cuestión aquí es el desarrollo, ¿no? ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Cómo lo va a presentar? Porque tiene que ser atractivo. No puede ser, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo digo, era una vez un Dios que estaba tranquilo, sentado en su palacio y miró y dijo, voy a crear algo. Y vino y creó la tierra y luego creó la naturaleza, los animales y creó al Inca. El Inca era grande y fuerte. El Inca después le creó una mujer para que viva junto a él y después del Inca se enojó con el Dios, lo desobedeció y se fue. Ya prácticamente estoy hablando como la creación de la Biblia, ¿no? Y solo dice así, ¿no? Y se fue y después ya vinieron, creó más personas para que lo acompañen y tuvieron más hijos y así los incas empezaron a ser más débiles porque ya no tenían el favor de este Dios. El Dios los abandonó porque eran desobedientes y así vino los españoles, lo conquistaron y se formó todo lo que conocemos hoy en día. Si lo cuenta así, no está mal para una sinopsis, pero está mal en el desarrollo, porque no va a ser solamente, me está diciendo lo que va a hacer, pero no me está contando la historia. ¿Sí me entiende? Cuente la historia. Eso es lo que quiero yo, que me cuente la historia. Yo quiero saber qué pasó, a ver. Porque ahí dice, estaba tranquilo. ¿Y por qué estaba tranquilo? ¿Por qué se le ocurrió crear? ¿Cómo creó? Creó las flores. ¿Pero cómo las creó? O sea, ¿qué hizo primero? Mezcló qué con qué, hizo esto y luego creó. ¿Sí? Esa explicación es la que quiero. Más o menos como el Popol Vuh, ¿no? Por eso le estoy dando el tiempo necesario para que lo hagan bien. Aunque sea un borrador, obviamente el borrador es que hay que hacerlo bien. De ahí sale solamente unas 2, 3 correcciones y sale limpio.
Imagínense, hago un borrador que no valga nada, ya no es borrador. Me dice, escriba un borrador, revíselo y edítenlo y presenten una revisión final. Entonces, primero vamos a hacer la revisión cuando me envíen el borrador y luego van a presentar una versión final. Ahí sí voy a apuntar por grupos para que me presenten. A ver. No, no es raro. Incluso creo que es cierto, sí, Ariana. No, mentira. No, pero sí me parece bien. Si usted quiere plantearlo, está bien. Puede ser extremista, pero no raro. Vamos a, mientras hace usted, vamos a crearle la actividad para que ya la vayan subiendo. Si es que termina, ¿no? Obviamente. Activar la edición. Dale.
como se llama, primeras manifestaciones literarias. Estamos hoy. Página es 27. Listo, chicos. Ya está creada la actividad. Lo pueden subir hasta las 11 de la noche.
¿Ya terminaron o no todavía? Yo no, al menos, profe. Yo tampoco. Nieto dice que ya, bien. ¿O dijo que no? Dijo que no. Yo también dije que no. Dice que dijo que sí. A usted sí le escuché que dijo que no. Como usted dentro de su historia va a ser un narrador externo, entonces usted no vaya a empezar como un cuento, ¿no? Era hace una vez, había una vez. No empiece como un cuento, empiece como es un narrador externo, empiece de manera como que va a contar algo, pero no como un cuento, ¿no? Profe, yo ya empecé así. ¿Qué tiene que empezar, por ejemplo, en principio de los tiempos, esta historia no fue contada, o nos llega a nosotros esta historia, como cómo fue creado nuestro, yo qué sé, nuestro Ecuador, nuestra provincia. Los primeros dioses que se manifestaron en este lugar fueron tal. Entonces no empiece, era una vez un dios, entonces ya es como un cuentito, ¿no? Tome cuenta que es un mito, pero así empezó, pero trate de hacerlo desde esa expectativa. Exacto, así sí que está bien. Hágalo, no has visto sus documentales. Por ejemplo, ahí usted que ella está como esos documentales que empiezan, ¿no? Está bien, así está bien. A ver. Lo leo en voz alta, dice ya. Está bien, Ariana. Sí, me parece bien. ¿Te parece bien que ella, Ariana? Está bien, ahí no está empezando con todas una vez, ¿no? Pero trate de cambiarlo mejor, Mabel. Porque si lo utiliza los mismos, ahí sí tiene que contar una historia bien llamativa para que no se sienta, como le digo, muy identificada. Cuando se utilizan mismos nombres, hay que llamar la atención mucho al momento de escribir. Puede empezar también como en épocas pasadas no existía nada de lo que conocemos. ¿Sí? Entonces, así también puede empezar.
No puede empezar, los dioses discutían acaloradamente entre ellos si debían o no debían crear otro pueblo. Entonces así también puede empezar. Pero trate de no empezar con ese, érase una vez, había una vez. Y eso me lleva a Blancanieves o a los tres chanchitos, entonces no. Está bien, Mabel, hágalo como le dije, pero trate de hacerlo más. Cámbiale todo, excepto lo que va a tomar, ¿no? El taller ya lo habíamos hecho, Jordi. Solo es la pregunta 1, 2 y 3. Lo hicimos 2 días, creo. Antes de ayer y ayer. Ayer habíamos estado haciendo la 3, me acuerdo, ¿no? Yo pregunté y dijeron que sí habían terminado. Sí, tendría que subir la pregunta 1, 2, 3 y la que estamos haciendo ahora. Pero el taller ya habíamos hecho, ¿no? Sí, Jordi. Tiene que subir. Pues que como dice, hay que hacer. Ok. A ver, Ariana.
Profe, ¿en dónde estás para subir? Aquí en parcial 2, donde dice actividades en clase. Aquí. ¿Dónde puse? Me he equivocado, creo. Sí, profe, porque no sale. ¿Dónde he puesto? ¿Dónde he puesto? Se me perdió. Ay. Lo he puesto en inicio. Capaz que he puesto en inicio. Está en inicio. Ah. Ya le va a poner, ¿ya? Me toca borrar. Ya terminó.
Y ahora sí. Déjenme borrar la de acá porque está verán. Ahí sí, yo tengo que notificar. Y ahora sí está. En la actividad en clase me había confundido, le he puesto en el inicio. Pero ya está. Corregido. Si ya terminó, puede subir. Puede darse un tiempo que quiere decir esto, por ejemplo, escribe, termina hacer mito. Como la actividad va a estar activada hasta las 11 de la noche, 11:30, 11:45, y entonces usted tiene tiempo de darse un descanso luego de se acaba estas 2 horas. En la tarde, en la noche, darle una pequeña revisión, cambiar algo si tenga que cambiar y luego la sube. Por eso se le da el tiempo hasta la noche para que usted tenga tiempo de corregir algo que de pronto le faltó o le parece que no está bien. Entonces, prácticamente nos quedan 10 minutos de clase, entonces vamos a darle ya, vamos a ir finalizando. Y luego le pueden dar el toque maestro, toque final, ¿no? Cuando ya puedan revisar en la tarde, dándose un tiempito para revisarlo nuevamente.
Jennifer me dijo usted que había empezado como un cuento, trate de cambiar eso. Ya, profe, ya hice otra vez. Ya, o sea, solo al principio tiene que cambiar. No, pues si cambiaba al principio no me coordinaba. Yo lo hice estilo cuento, pero ya lo hice mito. Ok. Bueno, ya cuando me envíen reviso cómo está. Si ya van terminando pueden subir, pero como les dije, pueden darse su tiempo todavía porque tienen tiempo hasta las 11:40 de la noche para subir. Entonces, de pronto, a ver, veamos el tiempo que están. Y hay uno que ha subido. 11 de la noche. El límite es hasta las 11:45. O sea, 45 minutos más. Ya tenemos a alguien que ha entregado. Bien. A ver.
Bueno, chicos, espero que todos hayan terminado. Si tienen algunas dudas, me lo hacen saber al Telegram, ya se terminó la hora. Denle alguna última revisión antes de subirla. Siempre por lo general es bueno volver a leer para poder ver si de pronto alguna palabra que no esté del todo correcta o no le dé el sentido apropiado. ¿Sí? No tienen tiempo hasta las 11 de la noche para subir la actividad, entonces revisen bien y luego suban. Gracias chicos por su atención, nos vemos el día de mañana. Chao, chao.